Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Targa, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Y hoy no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono? Hola, soy Aintzane Rodríguez y soy estudiante de bioquímica y escritora también, autora de La Casa de los Artistas. Que empiece el episodio. Bueno, Aintzane, el episodio de hoy es un tanto especial porque como ya he dicho, yo al menos no tengo un género literario, al menos de los que ya están establecidos, y tú eres de las mías. Sí. Entonces, hoy te he traído para hablar de algo que tú y yo conocemos mucho, que es reinventar la histórica, entre comillas, ¿no? Pero Sí. antes vamos a hablar un poquito más de ti, porque precisamente he traído por La Casa de los Artistas, que es la historia que publicaste el año pasado, si no me equivoco, en No, hace dos, 2018. 2018. Entonces fuiste como yo en el Imperio. Es que estoy ya un poco perdida Sí, en el sí, año, no sé en qué año 2018. vivo. La Casa de los Artistas con Onyx, que precisamente qué es lo que hace especial esta novela y por qué decimos lo de reinventar histórica. Bueno, pues La Casa de los Artistas es una novela juvenil, pero el género, yo siempre he dicho que es juvenil con tintes de histórica, pero es cierto que no es histórica, es histórica con comillas, Te porque es entiendo. verdad que pues está ambientada en los años 20 en Nueva York pues tiene esa ambientación histórica, pero cogí la ley seca que había en los años 20 en Estados Unidos y la cambié y la quité y la cambié por la ley muda que prohíbe la música. Entonces, pues es histórica, pero un poco inventada. Sí, exacto. Y eso me recuerda mucho también a que yo en Entrevidas lo que hago es coger la base de la Segunda Guerra Mundial, Sí, pero me la reinvento. Entonces, también es como histórica, pero sin ser histórica, pero tampoco es otro género, porque no es ni fantasía, ni ciencia ficción, ni nada. ¿Sabes? Entonces, como, ¿dónde metemos nuestros libros? yo es verdad que Perfecto. creo que la etiqueta perfecta no se me habría ocurrido un título mejor, la verdad es reinventar la histórica. Reinventar la histórica y nos quedamos tan anchas. Y este año también vas a publicar una nueva novela, ¿no? Sí, en septiembre sale el proyecto Destino, que todavía no he dicho el título. Es también pues una reinventación de la histórica porque está ambientada sí, en inicios del siglo XX en Londres, en el movimiento sufragista que hubo a inicios del siglo XX en Inglaterra, pero como he tenido, y sí que tiene de base un hecho histórico, que es el hilo conductor de la novela, más o menos, pero como he metido también un elemento que es en mi caso la leyenda del hilo rojo del destino, he tenido que cambiar varias cosas de esa base histórica para que me encajara con lo que yo quería contar. Entonces, pues es histórica, es bastante más histórica que La Casa de los Artistas, o sea, el, la época y la ambientación tiene un peso muy, muy importante, no tanto como en la casa de los artistas, pero ahora sí, pues es una histórica. Ay, cogida Sí, con pinzas, ¿no? Es que somos expertas en complicarnos la vida a la hora de escribir, sí, para sinceramente. que hacer las cosas sencillas. Exactamente. Es más, es que no sabía cómo llamar a este programa, porque claro, lo de reinventar histórica, pues ya lo que hemos dicho, no sabemos exactamente si sería el término correcto, si no, pero bueno, supongo que habrá más gente que lo haga. Si eres de los nuestros, por favor, dinos cómo llamas al género. Eh, em, Así que vamos a empezar un poco también aclarando qué es lo que significa para nosotros reinventar la histórica. ¿Qué queremos decir con esto, Enchane? Uf, qué complicado. A ver, yo creo que tampoco habría sabido cómo llamarlo, así que reinventar la histórica, perfecto. Yo creo que cuando hablamos de reinventar la histórica, o al menos yo en mi caso, y más o menos por lo que tú haces y por lo que yo he entendido que tú entiendes, es coger la historia con H mayúsculas para usarla en nuestra historia con H minúsculas, pero cambiarla y adaptarla a los nuevos elementos que nosotros queremos meter. O sea, yo pienso que siempre que usamos la histórica y la cambiamos es porque queremos adaptarla a algo, pues, a una Ujú. nueva historia que queremos contar nosotros. Por ejemplo, en mi caso,
quería meter la ley muda, entonces no me quedaba otra que cambiar la histórica, o bueno, podía hacerla en un futuro, pero si yo quería esa ambientación histórica necesitaba cambiarla para poder Mm. introducir ese nuevo elemento, o ahora he tenido que cambiar cosas para poder introducir el nuevo elemento del hilo rojo. Entonces pienso que es coger la histórica como o tu telón de fondo o como el hilo conductor de la novela y cambiar esos pequeños, o bueno, o no tan pequeños, eso que tú quieres cambiar para introducir el resto de elementos de tu novela para que encajen bien. Mm. Entonces, yo creo Y que es eso. yo también añadiría que es que o sea, estamos enamoradísimos de la historia y de la histórica, pero no llegamos a querer meter la pata en ella. Entonces, hacerla nuestra, al menos en mi caso, es lo mejor, reinventármela. Y también, por ejemplo, en mi caso está el hecho de que me parece que había muchas historias basadas en la Segunda Guerra Mundial, en la persecución de los judíos, y quería darle una vuelta en plan, ¿qué hubiera pasado si en vez de judíos se persiguieran artistas, por ejemplo? Y encima tú y yo compartimos eso de Sí. los artistas, es que estamos enfermísimas. Pues es que yo pienso que, o sea, ya no es tanto que no quieras meter la pata, que también, porque a mí es algo que me da mucho respeto, sino que todas las novelas históricas que he leído son eso, son muy, muy históricas. No, que no me parece nada malo, porque sigue, es uno de mis géneros favoritos a la hora de leer, pero es eso, es la historia tal cual, que puede tener más o menos peso en la trama, y luego los personajes están completamente sumergidos en esa época, y todo lo que ocurre gira en torno a esa época, y es como que no es algo que a mí me parece muy entretenido de leer, pero no es algo que a mí me gusta escribir. Entonces es como que Ya. no puedo dejarlo tal cual está, no me sirve la época tal cual, necesito cambiarla también un poco a mi gusto. Sí, y yo creo que es importante hacer hincapié de que no estamos hablando exactamente de ucronías, No. aunque a veces se podría entender como una ucronía, porque aunque cambiemos aspectos de un momento histórico para cambiarlo todo, en otras simplemente nos basamos en la historia para crear nuevos mundos. Entonces, no es exactamente una ucronía como podría ser en The Man in the High Castle o El hombre en el Claro, castillo en castellano, que básicamente es que hubiera pasado si los nazis hubieran ganado la guerra, sí, sí, sí. que escoges entre dos posibilidades y ya está. Pero aquí no estamos escogiendo en qué hubiera pasado si Estados Unidos, en vez de prohibir el alcohol, hubiera prohibido la música, sino que aquí directamente esto no se lo ha planteado nunca nadie, Claro. así que vamos a hacerlo. Así que la siguiente pregunta que te voy a hacer es, ¿tú crees que es necesario documentarse sobre la época histórica aunque vayamos a hacerlo con ella lo que nos dé la gana? Creo que es completamente necesario porque a mí cada vez que, a veces lo he pensado y no eres la primera que me lo pregunta cuando he dicho que hago esto, es que pienso, siempre me viene a la mente la frase de hay que conocer las reglas para romperlas y es que pienso que Exacto. encaja perfectamente porque si pienso que depende de hasta qué punto vayas a adaptar la historia a tu historia, eh, vas a necesitar introducir esa documentación más o menos en tu novela porque vas a poder adaptarla más o menos. Por ejemplo, tú te puedes tomar, bueno, te pudiste tomar con Entrevidas muchas más licencias porque el mundo es inventado, porque todo es inventado, está basado en todo eso, pero todo es inventado, no estás Sí, basándote en este mundo, en lo que ocurrió ni nada. Pero yo, por ejemplo, que sí que estoy girando en torno a un hecho histórico que ocurrió de verdad y que pues, pues necesito también un poco más de mantenerme fiel en eso, pero pienso que en cualquier caso necesitas saber lo que pasó para saber en qué puntos tú quieres cambiar todo eso para meter lo tuyo. Si no sabes qué es lo que quieres exacto. cambiar, si no sabes si lo estás cambiando, si no sabes cómo era, ¿cómo sabes que estás haciendo algo diferente? Exacto. Entonces pienso Y que más sí. allá, sí, y también más allá de eso en el hecho de que si te gusta tanto una época histórica, necesitas saber al menos cosas como había luz eléctrica en esa época en las casas, Completamente. eh, cómo se movían las personas en su día a día, iban en carros de caballos, de burros, que pasaban en las partes más del interior de España, las más olvidadas, por ejemplo, que iban con coches, quienes tenían coches o quiénes tal. Aunque estemos reinventando algo que ya pasó, tú quieres seguir cierta coherencia con la Claro, época que estás claro. contando. Entonces, yo creo que sí que también que es importante que nos documentemos. ¿Hay un límite para adaptar cosas de la historia real en la ficción? Bueno, yo pienso que no, ¿eh? Pienso que no, pienso que lo que he dicho antes, que depende de hasta qué.
punto decidas adaptarlo, va a mantenerse mucho más fiel a lo que ocurrió de verdad en la historia o va a ser mucho más fruto de tu imaginación y mucho más fruto de lo que tú quieras adaptar, pero pienso que en cualquiera de esas, es como una escala, en cualquier punto de esa escala te sigues moviendo en que estás reinventando la histórica. En plan, en un punto está ya inventarte tu propia historia y en el otro punto de la escala está ser histórica fiel, fiel, fiel. Y creo que ahí en medio te puedes mover en un montón de posibilidades. O sea, pues lo que tú dices, puedes simplemente, como estoy haciendo yo con el proyecto que sale en septiembre, que al nuevo elemento es el hilo rojo del destino. Entonces, lo que he tenido que cambiar prácticamente del mundo se mantiene igual todo, pero he tenido que cambiar todas las leyes que hay sobre la mujer, sobre el matrimonio, sobre las relaciones, todo eso es más o menos el ámbito en el que yo he tenido que meter un poco de mano para poder introducir mi nuevo elemento. Pero tú, por ejemplo, creaste un mundo nuevo. Entonces pienso que estamos en puntos de la escala completamente diferentes y al mismo tiempo seguimos haciendo lo mismo. Lo mismo. Entonces pienso que no hay límites. El límite es inventártelo ya completamente hasta que deja de ser histórica, pero aparte de Exacto. eso, ¿Tú crees que hay cierta reinvención de la histórica en, por ejemplo, se me acaba de ocurrir en Harry Potter cuando siempre han dicho que las guerras mágicas son muy la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Ahí entraríamos también en reinventar histórica o nos quedamos simplemente en fantasía y ya está? es que justo ya el otro día encima tuve una discusión sobre si Harry Potter era fantasía o fantasía urbana y ya no sé qué es Harry Potter, pero sí pienso que en plan cuando estás metiendo cuando estás cambiando la historia, a ver, creo que no podría, hay una reinvención de la historia, creo que no es histórica reinventada porque claramente no es una novela histórica, pero yo creo que Exacto. en el momento en el que coges la historia y la cambias para que tu mundo y tu nueva historia quepan en ese periodo, ya estás adaptándolo. O sea, a no ser que lo que tú metas encaje perfectamente con lo que pasó, vas a tener que Mm. hacer adaptaciones conscientes. O sea, lo que quiere decir es que todo lo que hacemos es conscientemente. Los cambios que hacemos son conscientes, no es fallo de documentación, de meter un gazapo histórico porque no te has documentado, es de meter algo porque tú has decidido que quieres que sea así, aunque supieras que no es así. Entonces pienso que en cuanto cambies algo para que te coincida con lo tuyo, ya Sí, pero por ejemplo, acabo de caer, yo no lo tomaría a Harry Potter como reinventar la histórica en sí, porque paralelamente está ocurriendo lo otro, ¿sabes? Entonces es como, se claro, basa es verdad. en, para tener como la guerra paralela mágica, y también lo de Voldemort, que es el nazi supremo y todas estas cosas, y que todos les lo de persecución de la sangre pura y todo Sí, el rollo, sí. lo veo más como un símil que una reinvención de la Sí, histórica yo como creo que tal, es que es para más... llegarla, pero pienso que incluso en las novelas en las que no son históricas Mm, y en las que no son tampoco una reinvención de la histórica, muchas veces sí que se hace eso de reinventar la época o reinventar el mundo para que te quepa lo tuyo. O sea, en nuestro caso estamos hablando de reinventar la histórica porque lo que hacemos es reinventar un periodo de la historia, pero cuando estás metiendo un mundo mágico en tu mundo real, cuando estás haciendo, por ejemplo, Urban Fantasy, también estás reinventando el mundo, metiéndole sí. nuevas normas y nuevas leyes. Entonces pienso que al final es algo muy, muy común, solo que cuando se hace en la histórica a veces parece que es más lo que te digo, un error Un fallo. sí, un fallo inconsciente o un fallo de poca preparación y no siempre. O sea, Mm. puede ser, porque seguro que hay, lo pienso y digo, fijo que tengo un montón de gazapos de documentación en las novelas y eso que me documento un montón. Entonces pienso, pero este no, este lo he metido yo porque yo he querido. Sí, y esto que dices, no sé dónde ponerlo ni cómo dejarlo claro, en plan de, sí, esto lo estoy haciendo adrede, porque Sí, dices, sí, seguro que hay alguien que viene a quejarse, en plan de, no, 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 lo he hecho adrede, esto está aquí porque forma parte de mi histórica inventada. sí, sí, completamente. Es lo que más miedo, entre comillas, me da el toda la documentación. Es que, bueno, también a mí la documentación es la parte que más me gusta, entonces me cuesta pararla. Una vez empiezo, me cuesta muchísimo ponerle un límite, pero pienso que es muy importante porque ya no solo por los gazapos que puedas meter o lo que sea, también porque a mí me ha pasado con este proyecto de empezar a escribirlo muy pronto antes de documentarme y no sentirme cómoda porque no estaba escribiendo en esa época, estaba metiendo detalles como si fuera la Wikipedia.
Entonces, Mm. pienso que documentarse también es muy importante para sentirse cómodo. Entonces, con todo lo que me he documentado, digo, ay, y van a pensar que esto que he hecho aposta es porque no lo he Es lo que mirado está mal. bien. Pero no, es. Bueno, yo creo que voy a meter una nota de autora o algo, porque. Pero sí, Es o un sea, problema, sí. no, es algo que a veces la gente te recalca y es lo que yo digo, no es que no te hayas documentado, es que te has documentado y has decidido romper esa documentación y hacer lo que te ha dado la gana. Pero que ha sido una decisión Exacto. y no un error. Un error, sí. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta a la hora de reinventar la histórica? Yo creo que más allá de la documentación, que ya hemos hablado Sí, bastante sí. de ella. Pues yo creo que también es importante conocer lo que tú quieres cambiar. No solo el mundo en el que te vas a basar y los cambios que tienes que hacer en eso, sino lo que tú vas a introducir, con qué normas se rige. En plan, Mm. se dice mucho de la magia y así, en plan, ¿cuál es el sistema mágico? ¿Qué normas tiene la magia? ¿Qué? Pero aquí también, por ejemplo, cuando tú hiciste entrevidas en el mundo que creaste, eh, tuviste que conocer lo que ocurrió para saber qué era lo que querías adaptar a tu historia, pero también tuviste que conocer tu historia, tuviste que ponerle unos límites, un sistema para poder, para saber dentro de lo que te movías lo que ibas a cambiar, pero en tu historia. Y Mm. pienso que vale para lo tuyo y vale para cualquier caso. En plan, yo con lo del hilo rojo he tenido que conocer muy bien con qué reglas se rige ese elemento que voy a introducir, porque una cosa es que vayas a cambiar la histórica a tu gusto y otra cosa es que vayas a meter algo y que no sepas ni tú cómo funciona. Pienso que eso es muy, muy importante también, saber qué vas a cambiar y cómo lo vas a cambiar y cómo va a funcionar lo que estás introduciendo. Porque, Mm. pues si no, sí que Que va tenga a haber, coherencia. sí, claro, si no, sí que va a haber fallos de rigor, pero ya no de la época, de la historia en sí. Entonces pienso que eso es muy importante. Y la documentación, lo que he dicho, conocer las reglas para saber romperlas. Al final es cuidar también los pequeños detalles, ¿no? O sea, que se haga todo real, que el lector cuando entre en la historia no note que está todo fuera de sí, sino que el punto, por ejemplo, el de la ley muda, que es fuera natural. No sé cómo decirlo, que Sí, sí, que no se sienta extra, que diga, uff, no, es que esto es un fallo garrafal de la histórica, sino que el lector se lo crea. Porque al tienes fin y que al cabo, cuando saber entras en un libro, tienes que creerte lo que te cuentan. completamente. Tienes que saber difuminar eso, los bordes. Mm. Donde encajas lo tuyo, tienes que saber cómo hacer que entre bien, porque es algo que a mí me cuesta mucho a ver, porque yo también lo digo, que en el proyecto Destino fue porque fui muy cabezota y quería hablar tanto del sufragismo como de la leyenda del hilo rojo, y como no quería tener dos proyectos diferentes, dije, yo esto lo meto en el mismo como sea. Entonces, hasta que encontré cómo meterlo, de forma que esos bordes no se quedaran muy, en plan, muy de, uy, qué cosa más rara acaba de pasar aquí, ¿no? Sí. Sino que fuera todo Mm. como es lo natural, es lo que está pasando en este mundo, en esta realidad, eso es lo que hay. Entonces, eso Mm. también es muy importante, difuminar, ahí, borrar un poco dónde se encajan las piezas para que no choque, no moleste un poco al leerlo. Estas eran todas las preguntas que yo tenía para hacerte. No sé si quieres añadir algo más acerca del género este que acabamos de ponerle nombre. Yo creo que ya hemos hablado un montón de eso, no sé, no se me ocurre nada más que decir. Vale, pues por último te pido que recomiendes una historia para que se convierta en la novela juvenil de la semana. Uf. Te había eh, avisado, ¿eh? sí, es verdad, pero ni siquiera se me había ocurrido. Bueno, pues voy a recomendar la novela que estoy leyendo ahora, porque es la que tengo más reciente y me está gustando mucho y me falta muy poco para terminarla y creo que ya puedo recomendarla, que es La geografía de tu recuerdo de Laia Soler, que justo sí, es que justo salió antes de que empezara todo lo de la pandemia y todo, y yo tenía muchísimas ganas de leerlo, pero claro, en físico pues no tenía la oportunidad de comprarlo. Y justo hace nada lo sacaron en ebook y pues no he podido resistirme y me ha gustado muchísimo, entonces sí.
Espero que para cuando salga este episodio, porque para ti aún Sí, queda bastante, ya haya acabado toda esta pesadilla y podamos tener espero. ese libro en físico además de en Sí, ebook. sí. Pero sí, lo recomiendo un montón porque Laia suele leer eso. Sin más, no tengo palabras, escribe muy bien. Ya Pero ¿qué ves, te voy a decir tengo a unas ganas ti? de coger ese libro también. Sí. Pues nada, Anchane, muchas gracias por venir al episodio de hoy. Me lo he Muchas pasado gracias a muy bien, ti. me siento muy identificada. Sí. Cuando me Como no lo estamos solas. cuando me hablaste para decirme, oye, vamos a hablar de este tema, y yo, sí, 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 por favor, por favor, por favor, vamos a hablar de este tema. Así que muchísimas gracias a ti por invitarme. Para ti que estás escuchando esto al otro lado del dispositivo en el que estés escuchando, te recuerdo que puedes compartir el podcast por todas tus redes sociales, que puedes seguirnos tanto a Enchane como a mí, que te dejaré todos los datos de contacto en las notas del programa, y que también puedes proponer gente a la que venga y temas que tratar. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.